Hay un error silencioso que le impide a millones de personas manifestar sus deseos. Y lo más curioso es que la mayoría ni se da cuenta de que lo cometen todos los días. Yo mismo lo cometí. Viví por años creyendo que mis resultados eran consecuencia del mundo a mi alrededor. La falta de oportunidades, mi educación limitada, un pasado complicado e incluso pura mala suerte. Y quizá tú también lo hayas sentido. Esa sensación de echarle ganas, de esforzarte, de pensar positivo, pero las oportunidades nomás no responden. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen elevar su vida constantemente, mientras otras apenas sobreviven, sin importar cuánto se esfuercen? Esa respuesta está ligada a lo que yo llamo el error silencioso, y es mucho más común de lo que te imaginas. Desde chiquitos nos condicionan a creer que la realidad es algo que simplemente nos pasa. Quizá has escuchado cosas como: el dinero no crece en los árboles, nadie se hace rico honradamente, o hay que sufrir para salir adelante en la vida. Estas frases se vuelven el lente a través del cual vemos el mundo. Pero lo más grave es que se convierten en el lente a través del cual nos vemos a nosotros mismos. El error silencioso empieza exactamente ahí. La mayoría de las personas intenta cambiar sus resultados sin antes cambiar su autoimagen. Y eso es como querer construir una casa de 30 pisos sobre unos cimientos frágiles. La casa quizás suba unos cuantos metros, pero tarde o temprano se va a caer. ¿Cuántas veces has comenzado un proyecto con entusiasmo desbordante solo para encontrarte desmotivado y desanimado después de unas cuantas semanas o meses, sintiendo que algo siempre te jala al mismo lugar? No es mala suerte, no es el destino, no es falta de capacidad. Es la autoimagen. Es el límite interno que tú, sin saberlo, programaste en tu mente. Tuve que darme cuenta de esto en carne propia. Después de abandonar la escuela y de tomar trabajos sencillos, sin futuro, no tenía ambición, metas, sueños, nada. Simplemente existía. Recuerdo un día en el cuerpo de bomberos, viendo la vida y pensando: ¿esto es todo? ¿Pasar décadas viviendo solo para pagar las cuentas y apenas existir? Y quizá tú también has sentido esto, esa desesperación silenciosa de saber que naciste para algo más grande, pero sin tener idea de cómo llegar ahí. Fue durante ese periodo que me topé con un libro que cambió por completo mi rumbo. Pero más que el libro, lo que realmente lo cambió todo fue mi finalmente entender que yo me había convertido en un producto directo de mi propia mente. Si quería un nuevo futuro, tendría que crear una nueva identidad. Y la mayoría de las personas no entiende esta simple verdad. No atraes lo que quieres, atraes lo que crees merecer. Y eso lo cambia todo. La ciencia ya lo confirma. Investigaciones actuales en psicología positiva, comportamiento financiero y bienestar emocional muestran que las personas con una autoimagen fortalecida tienden a tomar más riesgos, persisten por más tiempo, ven oportunidades que otros no, y convierten los fracasos en peldaños. En cambio, las personas que, a pesar de desear grandes cosas, se ven a sí mismas como pequeñas o insignificantes, sin saberlo, sabotean sus propios resultados. Por eso es que muchísimas personas inician un cambio con entusiasmo, una dieta, un nuevo empleo, estudios, nuevos hábitos financieros, pero terminan regresando al mismo punto. No es falta de fuerza de voluntad, es programación mental. Pregúntate, ¿cuántas veces has sabido exactamente lo que tenías que hacer, pero simplemente no lo hiciste? ¿Cuántas veces has evitado una oportunidad por miedo a no ser lo suficientemente bueno? ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño porque el momento nunca parecía perfecto? Yo solía creer que el tiempo, el mercado, la economía, la falta de educación o de contactos eran mis barreras. Pero con el tiempo descubrí algo poderoso. Todo eso era secundario. La verdadera barrera estaba dentro de mí. El error silencioso que le impide a muchas personas manifestar sus deseos es creer que el pensamiento positivo por sí solo va a arreglar las cosas. No lo hará. Solo cambias tu vida cuando cambias tu identidad mental.
Necesitas alinear tus pensamientos, tus sentimientos y tu autoimagen con los resultados que deseas. No se trata de decir, quiero prosperidad. Se trata de que tú te conviertas en la persona que vive y respira prosperidad, incluso antes de que ésta llegue. Y si llevas años atrapado en el mismo patrón, no te preocupes. Eso no significa que haya algo mal contigo. Simplemente significa que estás intentando construir una nueva vida con viejas creencias. Y eso nunca funciona. Hoy, quiero que comiences reflexionando sobre una sola pregunta. ¿Quién realmente crees que eres? No lo que le dices a los demás, sino lo que sientes cuando estás a solas. La respuesta a esa pregunta determina dónde está tu vida ahora y hacia dónde va. Porque mientras no te veas como alguien valioso, capaz y merecedor, la vida no podrá entregarte lo que deseas. Y esto aplica al dinero, las relaciones, la salud, el éxito y el propósito. Todo empieza desde adentro. Ahora que has entendido este principio, podemos ir más profundo. Y cuando empecemos a explorar esto paso a paso, verás claramente por qué tus resultados hasta hoy han sido el reflejo exacto de lo que sentías sobre ti mismo, aunque nunca te hayas dado cuenta. Cuando empecé a entender que mis resultados no eran un producto del mundo, sino de mi mundo interno, todo cambió. Pero antes de este punto de inflexión, hice lo mismo que la mayoría de las personas sigue haciendo. Intenté mejorar mi vida simplemente aumentando el esfuerzo físico, trabajando más horas, haciendo más tareas, esforzándome por ser productivo, intentando complacer a todos o buscando el reconocimiento externo para finalmente sentirme digno. Pero ese es el error silencioso en acción. Cuando una persona cree que es incapaz, que no vale nada o que no merece, puede esforzarse todo el día y aún así no podrá superar el techo interno que existe dentro de ella. Quizá tú has vivido esto. Trabajas, estudias, te esfuerzas, pero siempre sientes que algo frena el progreso real. Ganas un poquito más y rápido lo pierdes. Inicias un negocio y nunca arranca. Creas un plan y se queda en papel. Esto no sucede porque no sepas qué hacer, sino porque sigues comportándote con la autoimagen del pasado y nadie puede construir un futuro diferente con una identidad vieja. Es común que muchísimas personas se sientan frustradas con el tiempo, con su edad, con el dinero que aún no tienen, con las oportunidades perdidas y piensen, si tan solo hubiera empezado antes, si tan solo tuviera mejores contactos, si tan solo tuviera más estudios. Pero este tipo de pensamiento crea un ciclo emocional peligroso, un ciclo donde te convences de que el poder siempre reside en lo externo. Y cuando crees que el poder está fuera de ti, te conviertes en víctima de las circunstancias. Esta es la prisión invisible que mantiene a individuos talentosos, inteligentes y trabajadores atrapados en una vida ordinaria, a pesar de que tienen todo lo necesario para prosperar. Psicólogos y estudios de comportamiento demuestran que las personas que asumen responsabilidad interna por sus resultados son mucho más propensas a convertirse en líderes, emprendedores e innovadores. Mientras tanto, aquellos que creen que el destino está en manos de otros tienden a mantener vidas estables pero mediocres, porque no creen poder cambiar de rumbo. Y mira, no es que a estas personas les falte potencial, simplemente no se les ha enseñado a usarlo. Yo fui esa persona en algún momento. Cuando estaba en el cuerpo de bomberos, ganando un sueldo modesto, sin expectativas reales de crecimiento, miré mi propia vida y casi creí que ese era mi destino final. Y quizá tú estás experimentando algo similar ahora, trabajando en un lugar donde sientes que no estás usando ni el 10% de tu potencial, con la capacidad para mucho más, pero sin ver para dónde ir. Y es ahí cuando el error silencioso aparece disfrazado. Nos convence de que es más seguro quedarnos donde estamos. Nos convence de que aún no es el momento adecuado para intentar algo grande. Y lo más trágico es que, cuando piensas así, estás entrenando a tu mente para creer que no eres capaz, aunque en el fondo sí lo seas. Recuerdo exactamente la primera vez que decidí desafiar esa creencia. Con poco dinero, sin experiencia y sin capacitación formal,
Simplemente decidí que era hora de cambiar. Dejé el cuerpo de bomberos y comencé un servicio de limpieza. Fue un shock completo para mi familia, conocidos e incluso para mí mismo. Pero fue en ese momento que entendí algo fundamental. Cuando decides cambiar tu identidad, el universo empieza a moverse contigo. En mi primer año, incluso sin saber casi nada de negocios, pude ganar más de $50,000. Esto no sucedió porque tuviera conocimientos técnicos. Sucedió porque finalmente me vi a mí mismo como capaz, merecedor y destinado a algo más grande. La gente me preguntaba, ¿cómo hiciste eso? Y la respuesta siempre era la misma. Cambié por dentro antes de cambiar por fuera. Ahora te hago una pregunta. ¿Realmente crees que mereces vivir la vida que deseas? No contestes rápido. Siente la respuesta. Porque si una parte de ti todavía duda, aunque sea muy pequeña, esa es la parte que está deteniendo todo. La vida no responde a lo que dices, responde a lo que vibras. Y esa vibración es determinada por tu autoimagen. Por eso algunas personas invierten en cursos, capacitaciones y estrategias, y nada cambia, porque la verdad es simple. Si no te ves como alguien capaz de manejar dinero, relaciones sanas, éxito o alto rendimiento, tu mente creará situaciones para confirmar tu viejo patrón. ¿A cuántas personas conoces que ganaron más y luego regresaron rápido al mismo nivel? Atletas, celebridades, profesionales con altos ingresos. Muchos llegan a la cima y luego lo pierden todo. No porque les faltara talento, sino porque su identidad nunca coincidió con el resultado. Un ejemplo doloroso de esto es Mike Tyson, uno de los más grandes boxeadores de la historia, quien, a pesar de una carrera brillante y una fortuna de millones de dólares, lo perdió prácticamente todo. ¿La razón? Que no habían desarrollado una identidad emocional lo suficientemente sólida para mantener el estilo de vida que habían logrado. Cuando la mente no sabe lidiar con la riqueza, la gente sin querer la desbarata. Seguro que esto ya lo has visto en alguien. Antes de que sigamos, te tengo que preguntar algo importante. Si esto que te estoy diciendo hasta ahorita te resuena, si le encuentras sentido en tu vida, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. No sabes la diferencia que hace este gesto tan simple. Le indica a YouTube que este contenido es relevante y así ayuda a que este mensaje le llegue a otras personas que a lo mejor estén pasando por una situación similar. Este tipo de enseñanza a mí me cambió la vida y creo que le puede cambiar la vida a muchísimas personas que nunca antes habían recibido este conocimiento. Ahora quiero proponerte un pequeño reto. Durante los próximos 3 días, observa tus pensamientos y fíjate cuántas veces te haces menos, te detienes o te dices que algo es difícil, imposible o que está fuera de tu alcance. Ponle muchísima atención a esto, porque la conciencia es el primer paso para romper este ciclo. No puedes cambiar lo que todavía no ves. Y ahora que estamos empezando a echarle luz a esta estructura interna, en la siguiente parte, te voy a enseñar cómo reprogramar esta autoimagen, cómo reemplazar creencias limitantes por creencias que de verdad impulsen tu vida, y cómo personas comunes y corrientes están haciendo esto hoy para construir vidas extraordinarias, incluyendo gente que tú conoces y sigues. Ahora que ya empezaste a identificar el error silencioso y a reconocer que tu realidad externa es solamente un reflejo de lo que crees internamente, necesitamos pasar al paso que lo cambia todo. Reprogramar tu autoimagen. Esto no significa repetir afirmaciones vacías o intentar convencerte con puras frases motivacionales. Significa reconstruir el fundamento mental sobre el cual está construida tu vida. Y eso empieza con el entendimiento. Nunca te volverás a ver de la misma forma. Una vez que entiendas que lo que estás manifestando hoy no es el resultado de tus deseos, sino de tu condicionamiento mental. Las personas que son enseñadas desde muy chiquitas a creer que son capaces, fuertes y que pueden aprender lo que sea necesario, naturalmente crecen con un sentido de posibilidad. En cambio, quienes escucharon críticas constantes, limitaciones, frases como "eso no es para ti",
No sueñes tan en grande o sé realista. Crecen con una visión muy limitada de lo que pueden lograr. Y mira, hoy en día ni siquiera necesitas que te digan estas cosas en voz alta. Tú te las dices automáticamente cuando crees que no eres capaz de algo. Lo más importante que hay que entender es que tu subconsciente no se forma por lo que deseas, sino por lo que repites con emoción. Todos los miedos, inseguridades, inhibiciones, bloqueos y limitaciones que vives hoy no surgieron porque naciste con ellos, sino porque se fueron instalando poco a poco a lo largo de tu vida. ¿Y eso qué significa? Significa que tú también puedes deshacer, reemplazar y reprogramar estas creencias. La neurociencia ya demostró algo extraordinario. Nuestro cerebro no es fijo, es maleable. Y fenómenos como la neuroplasticidad demuestran claramente que nuevos patrones de pensamiento, cuando se repiten con intensidad y consistencia, crean nuevas redes neuronales, nuevas interpretaciones y, por consecuencia, nuevos comportamientos y resultados reales en la vida. La ciencia confirma lo que he estado compartiendo con miles de personas por décadas. No estás condenado por lo que has aprendido. Puedes reinventarte por completo. Pero, ¿cómo aplicas esto de manera práctica? Te voy a dar ejemplos sencillos que se pueden aplicar a la mayoría de las personas hoy en día. Digamos que alguien creció creyendo que el dinero es difícil de conseguir, que solo llega con sufrimiento. Esta persona a lo mejor recibe un aumento en el trabajo y aún así lo gasta todo rápido. Se endeuda, invierte mal y se mete en situaciones financieras problemáticas. No es mala suerte. Es el subconsciente ajustando la vida de vuelta al nivel de comodidad que la persona cree que se merece. Imagina a otra persona que sueña con emprender, pero cuando piensa en iniciar su propio negocio, le entra el miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo mis dólares? ¿Y si fracaso? Esto no es miedo al mundo real, es miedo basado en experiencias emocionales pasadas. Es el subconsciente protegiendo a la persona de lo que interpreta como peligro, aunque ese peligro sea solamente un cambio positivo. De forma similar, piensa en las relaciones. Alguien que creció escuchando que el amor duele, que nadie es digno de confianza, que todos se van, creará relaciones llenas de miedo, desconfianza y ansiedad, y a menudo alejará precisamente lo que más quería tener. ¿Ves el patrón? La vida no responde a tus deseos, responde a tu programación. Ahora quiero mostrarte un ejemplo público de alguien que cambió su propia realidad al entender este principio. Jim Carrey. Antes de convertirse en uno de los nombres más grandes de la comedia a nivel mundial, era pobre. Trabajaba en trabajos sencillos y su familia estaba batallando, pero hizo algo que parecía una locura en ese momento. Se escribió un cheque por $10 millones y lo guardó en su cartera, visualizando esa realidad como ya suya. No solo hizo esta visualización, todos los días construyó mentalmente la identidad del hombre que sería capaz de ganar esa cantidad. Años después, recibió un contrato por exactamente ese valor cuando protagonizó la película Una pareja de idiotas. Esto no es una coincidencia, es alineación entre la identidad interna y la realidad externa. Lo que quiero que entiendas es que no hay milagros, solamente hay alineación. Cuando cambias tu autoimagen, tu mente empieza a ver oportunidades que antes eran invisibles. Empiezas a actuar diferente, a pensar diferente, a comunicarte diferente. Y todo esto cambia tus respuestas emocionales ante la vida. Y esto es importante, porque la gente a menudo cree que el éxito es algo que sucede rápido, como un avance repentino. Pero en la mayoría de los casos, el cambio real empieza con pequeños ajustes internos, un nuevo pensamiento, una nueva creencia, un nuevo hábito mental, que luego se acumulan hasta convertirse en resultados físicos. La ciencia también confirma esto. Investigaciones muestran que las personas que hacen cambios pequeños y consistentes en su mentalidad y comportamiento son mucho más propensas a crear transformaciones reales que aquellas que intentan cambiar todo de golpe y no pueden mantener el ritmo. Pero ¿cómo reprogramas esta autoimagen? Te voy a dar un ejercicio simple, pero poderoso. Durante los próximos 7 días,
Todos los días antes de irte a dormir, responde la siguiente pregunta por escrito. ¿Quién necesito ser para vivir la vida que quiero? No escribas lo que necesitas hacer. Escribe quién necesitas ser. Porque la identidad es lo que define la acción, no al revés. Las personas que se ven a sí mismas como ganadoras, actúan como ganadoras, incluso antes de ganar. Las personas que se ven a sí mismas como líderes, lideran antes de ser reconocidas. Las personas que se ven a sí mismas como exitosas, se comportan como exitosas antes de que aparezca el dinero. Este es el movimiento que transforma. Y cuando empieces a escribir todos los días, tu mente comenzará a absorber, reconectar y reorganizar tu patrón emocional interno. Y esto no es teoría, es práctica. Ahora, pregúntate honestamente, ¿cuántas oportunidades has perdido por verte aún como menos de lo que realmente eres? ¿Cuántas puertas se podrían haber abierto si hubieras creído en ti antes? Esa pregunta a lo mejor te pica un poquito, pero también libera. Porque la buena noticia es que si llegaste hasta aquí, ya empezaste a despertar. En la siguiente parte, profundizaremos más y conectaremos esto con cómo tu vibración emocional moldea tu frecuencia de resultados, y entenderás por qué algunas personas prosperan incluso cuando todo parece desfavorable, mientras que otras se quedan estancadas incluso cuando tienen oportunidades extraordinarias en sus manos. Ahora necesitamos hablar de algo que muchas personas desconocen, pero que determina directamente la calidad de los resultados que manifiestas. Tu vibración emocional. Puedes tener el mejor plan, la mejor estrategia, el mejor horario, pero si tu vibración está desalineada, atraerás obstáculos, retrasos, autosabotaje y resultados insatisfactorios. Muchas personas creen que la ley de la atracción es meramente pensamiento positivo, pero esto es una idea errónea. Si el pensamiento es positivo, pero la emoción es negativa, como el miedo, la inseguridad, la ansiedad, una creencia de no ser digno, entonces la vibración que envías al universo es negativa. Y la vida responde a la vibración, no al deseo. Por eso tantas personas desean prosperidad pero vibran escasez. Desean amor pero vibran miedo. Desean oportunidades pero vibran duda. Y a lo mejor ya experimentaste esto. Sabes que podrías lograr más. Sabes que tienes potencial. Pero tu mente insiste en sabotear el proceso con pensamientos como ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo? ¿Y si no puedo? El problema no está en el deseo en sí. Está en el tono emocional que acompaña a ese deseo. Cuando empecé a estudiar desarrollo personal, algo me llamó muchísimo la atención. Las personas que manifestaban resultados extraordinarios tenían una cosa en común. Vibraban antes de vivir, sentían antes de ver. Se posicionaban mentalmente como alguien que ya había logrado lo que estaban buscando. Esto es poderoso porque el cerebro no puede diferenciar una experiencia real de una experiencia vívidamente emocional. Por eso los atletas olímpicos entrenan mentalmente antes de entrar a la arena. Estudios demuestran que el cerebro de un atleta, visualizando una carrera, activa las mismas regiones neuronales que cuando corre físicamente. Lo mismo aplica para cualquier área de la vida. Cuando visualizas con claridad y emoción, tu mente inmediatamente empieza a forjar caminos para convertir lo que imaginaste en realidad. No es magia, es neurociencia. Y cuando haces esto de manera consistente, tu cuerpo y tu mente se alinean con tu futuro deseado. Dejas de emitir una vibración de carencia y empiezas a emitir una de presencia. Pero, ¿por qué a tanta gente le cuesta trabajo hacerlo con constancia? Porque cargan con emociones acumuladas del pasado. El miedo no nace del futuro, surge de recuerdos viejos. La culpa viene de experiencias pasadas. La vergüenza aparece de comparaciones, rechazos y críticas que se han guardado por mucho tiempo. La vibración emocional de buena parte de la población no está definida por lo que quieren, sino por lo que todavía no han podido superar. ¿Cuánta gente conoces que no puede abrir una nueva puerta porque sigue atorada en una vieja? ¿Cuánta gente carga con resentimientos, heridas, derrotas, frustraciones
y permite que estas experiencias pasadas se conviertan en el filtro emocional con el que ven la vida. Esto es mucho más común de lo que te imaginas. Incluso personas increíblemente ricas, famosas, exitosas y admiradas lo experimentan. Britney Spears es un ejemplo claro. Alcanzó fama mundial, reconocimiento, poder y visibilidad, pero su vida emocional estaba en una profunda desarmonía. El resultado fue un colapso público que afectó su carrera, su control financiero y hasta su libertad personal por muchos años. Esto demuestra una verdad innegable. Tu entorno externo nunca va a superar tu estado interno. Puedes conquistar el mundo, pero si no te conquistas a ti mismo, el mundo se te va a escapar de las manos. Entonces, ¿cómo cambias esta vibración emocional? Necesitas entender una regla sencilla. Los pensamientos generan imágenes, las imágenes generan emociones, las emociones definen vibraciones y las vibraciones determinan los resultados. Es una cadena. De nada sirve intentar controlar solo lo que sientes, sin controlar lo que piensas. Y de nada sirve intentar controlar lo que piensas sin aprender a crear imágenes mentales que apoyen esta nueva realidad. Aquí tienes un ejercicio potente que cualquiera puede aplicar, en cualquier lugar. Durante los próximos 7 días, cada día al despertar antes de ver tu teléfono, antes de conectarte con el mundo exterior, cierra los ojos y visualiza durante 2 minutos la versión de ti mismo que ya está viviendo el resultado deseado. Mira a esa persona entrando a una habitación con confianza. Mira a esa persona organizando sus finanzas con claridad. Mira a esa persona aprovechando oportunidades que antes le habrían causado miedo. Siente cómo respira esa persona, cómo camina, cómo se desenvuelve. Porque una vez que empiezas a encarnar una nueva identidad, tu cerebro comienza a registrar nuevos patrones neuronales. Y si mantienes esta emoción de forma constante, tu vibración empezará a cambiar. Gente común y corriente logra esto todos los días, muchas veces sin siquiera darse cuenta. Piensa en el ejemplo de alguien que buscó un cambio de carrera. Cuando finalmente se ven a sí mismos como fuertes, capaces y merecedores, empiezan a comportarse de acuerdo a eso. Y de repente aparecen oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que no podían ver antes. Ahora, imagina esto aplicado a tu vida financiera. Estudios sobre el comportamiento financiero demuestran que a la gente que se siente segura con el dinero le resulta más fácil ahorrar, invertir, negociar, pedir aumentos de sueldo, buscar oportunidades y tomar riesgos calculados. Mientras tanto, las personas que sienten miedo, vergüenza, culpa o insuficiencia tienden a sabotear sus finanzas, incluso cuando ganan más. Esto demuestra que la prosperidad no es un número. La prosperidad es un estado emocional que lleva a mejores decisiones. Y mejores decisiones llevan a mejores resultados. Y quizás te estés preguntando, ¿pero qué pasa si todavía no tengo los resultados para mantener esta nueva vibración? Entonces necesitas entender algo esencial. No cambias vibrando lo que tienes. Cambias vibrando lo que deseas. Alguien con recursos financieros limitados puede vibrar escasez o puede vibrar creación. Alguien que se embarca en un sueño puede vibrar duda o puede vibrar certeza. La diferencia no está en el mundo, está en la mente. Y para ayudarte a acelerar esta transformación, te voy a dar un nuevo reto. Durante los próximos 7 días, cada vez que notes que surge una emoción negativa, miedo, frustración, desánimo, haz una pausa de 10 segundos y toma 3 respiraciones lentas y profundas. Este acto sencillo envía un mensaje claro a tu sistema nervioso. Tengo el control. Parece simple, pero empieza a romper el patrón automático que te mantiene atado al pasado. Y ahora que tu mente ha empezado a absorber este nuevo entendimiento, en la siguiente parte profundizaremos en algo aún más profundo. Cómo crear conscientemente un nuevo destino, uniendo intención, acción, emoción y alineación interna. Entenderás por qué algunas personas logran transformar años de dolor en una vida extraordinaria
y por qué otras permanecen estancadas en el mismo lugar a pesar de tener recursos, oportunidades y capacidad. Conforme empieces a entender que todo lo que deseas ya existe en potencial, un nuevo nivel de confianza despertará dentro de ti. La mayoría de la gente no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de conciencia del poder que posee. Miran hacia afuera, tratando de cambiar circunstancias externas, sin darse cuenta de que la verdadera causa siempre está dentro de ellos. La ley de la atracción responde a quien eres internamente, no a lo que dices que quieres. No basta con desear prosperidad mientras sientes escasez. De nada sirve soñar con el éxito mientras te percibes pequeño. El universo no responde a tus palabras, responde a la vibración que mantienes consistentemente a través de tus pensamientos, sentimientos e imágenes mentales. Cuando finalmente captas esto, empiezas a volverte intencional. Dejas de moverte como alguien que reacciona y empiezas a moverte como alguien que crea. Decides lo que quieres, eliges la imagen mental correspondiente y empiezas a actuar como si ya fuera tuyo. Esta técnica sencilla pero poderosa es una de las claves para todo. Vivir ahora como la persona que ya ha logrado lo que deseas. ¿Quieres atraer riqueza? Entonces observa tus actitudes. ¿Cómo hablas del dinero? ¿Cómo te sientes cuando pagas una factura? ¿Cómo reaccionas al éxito de los demás? Estas pequeñas respuestas emocionales son el termómetro de tu vibración actual. Si hay incomodidad, resentimiento, miedo o escasez, está bien, pero también es una advertencia. Eso es lo que estás emitiendo y por lo tanto, eso es lo que estás atrayendo. Cambiar tu realidad comienza cambiando tu patrón emocional y tu patrón emocional cambia cuando cambias el enfoque de tu mente. Siéntete rico antes de que llegue el dinero. Siéntete seguro antes de que aparezca la oportunidad. Siéntete amado antes de que la persona se materialice. Es contraintuitivo para muchos, pero así es como funciona, como siempre ha funcionado y como siempre funcionará. Una nueva vida comienza cuando eliges vivir desde la visión, no desde las apariencias. Con esto, empiezas a operar en un nuevo nivel de conciencia, donde causa y efecto dejan de ser un misterio y se convierten en una herramienta. Te conviertes en un co-creador de tu realidad. Y cuando esta conciencia empieza a trabajar a tu favor, todo cambia. Nada parece ya demasiado distante, demasiado imposible o demasiado grande. Entiendes que la vida siempre ha estado respondiendo a quién eres, no solo a lo que deseas. Y ahora que sabes esto, puedes elegir vibrar en una nueva frecuencia, actuar en un nuevo nivel y caminar con un nuevo semblante hacia la realidad que estás construyendo cada día. Quizás alguien que conoces también necesita escuchar esto ahora mismo. Alguien que está luchando esta misma batalla silenciosa contra sí mismo. Alguien que solo necesita un punto de inflexión como este para cambiar el rumbo completo de su vida. Comparte este video con esa persona especial y ayuda a llevar esta transformación hacia adelante. Nos vemos en el siguiente paso del camino.